Muy bien, vamos a empezar. El tema que nos han asignado hoy día es ver las complicaciones y el manejo hospitalario que se presenta en esta enfermedad, esta pandemia que ya nos va azotando 2 años, que es la del COVID-19. Yo entiendo que el otro ya nos debe haber revisado muchas de las cosas que vamos a ver, así que vamos a pasar una cosa rapidita y vamos a incidir en aquellos que sí que consideramos importantes. Y ya debe haber mencionado la característica de este virus, un virus ARN, que es de una sola cadena, ¿no? Tiene varios serotipos, tiene 30 serotipos, y que tiene algunas características, ¿no? Una de ellas, la más importante, es la que tiene estas espigas, ¿no? Que es el responsable principalmente de desencadenar todos los fenómenos que se producen por una infección de COVID, ¿no? Pero también tiene otros componentes que forman parte del virus y que va a ayudar a que este virus se pueda replicar fácilmente en todo lo que significa nuestro organismo. Eh, el coronavirus no es un virus nuevo, es un virus ya conocido. Existen 7 virus del coronavirus, de los cuales 4 coronavirus han producido enfermedades en humanos, 4 solamente leves, 4 respiratorios, pero son 3 coronavirus que sí, evidentemente, están produciendo gran daño a nuestra población, ¿no? Existían ya 2 virus anteriormente, el SARS-CoV-1 y el MERS, y aparece, ¿no?, en este año 2019 ya el SARS-CoV-2, ¿no? Muy bien, el primer grupo el año 2019, cuando aparece este virus, perdón, que ver un poquito esto. Sí, en el 2019 aparece el virus a través de un cuadro infeccioso que presentó en el mercado de Wuhan, en China. Los chinos rápidamente se movieron, hicieron una investigación y en corto tiempo ya estuvieron identificado al agente que causaba este cuadro de dificultad respiratoria, un cuadro de neumonía atípica, y que evidentemente al hacer ya los estudios correspondientes, hicieron estudios de broncofibroscopía, el lavado bronquial, identificaron una nueva cepa de virus de coronavirus, que ellos no lo tenían hasta ese momento. Igualmente, este es el mercado de Wuhan, donde se salió los primeros casos. Ven ustedes lo que es el mercado, es un mercado, si bien es cierto, un mercado dedicado a los mariscos, pescado, pero también en este mercado se compartían otro tipo de animales. Ven ustedes mamíferos, ven ahí ustedes los murciélagos, ¿no? Y los pacientes que vinieron de este mercado, los primeros que presentaron un cuadro respiratorio, un cuadro neumónico, y ven la placa, la rápida progresión que tenía estas lesiones en pulmones, lo cual le llamó a ellos la atención. Y y luego en el estudio de microscopía electrónica encuentran la presencia de esos elementos que ven ustedes acá con la coronita alrededor, que es el coronavirus, ¿no? Entonces ellos ya dijeron, acá estamos frente a un nuevo elemento que no lo conocíamos, era un coronavirus, y rápidamente también hicieron el mapa genómico de este organismo, principalmente en los pulmones. Se unían unos receptores AC2 y ahí van a desencadenar todos los fenómenos que vamos a señalar. Tiene también otros componentes que van a facilitar que el virus pueda ingresar a nuestro organismo y pueda replicarse. Y asimismo el componente que tiene, que va a llevar toda esa información, que es el RNA de cadena positiva de este virus. Básicamente tiene afinidad por los neumocitos tipo 1, que saben ustedes, aquel que tiene que producir un intercambio de gases, y el neumocito tipo 2, que produce el surfactante que permite que los alveolos no se colapsen, ¿no? Son los elementos que van a ser básicamente afectados por esta enfermedad en los pulmones. Entonces se declara la emergencia de este elemento, de este coronavirus. Y como pueden observar ustedes, definitivamente tenía muy parecido con el SARS y el MERS, pero había algunas diferencias. El SARS, por ejemplo, fue recién reportado también en China en el año 2002 por este nuevo coronavirus, y si ven ustedes, su letalidad era bastante alta, a 9.5% comparado con la letalidad que tiene ahora este coronavirus. En el año 2012 surge otro brote también por coronavirus, y esta vez fue en el Oriente Medio, básicamente en Arabia Saudita, ¿no? Y se encontró pues que evidentemente también, si bien es cierto, no era muy contagiante, pero una letalidad mucho mayor, casi un 35% de letalidad. Eso quiere decir que de cada 100 afectados mueren 35. En este momento la letalidad del SARS-CoV-2 a nivel mundial está entre 2 y 3, de cada 100 mueren 2 y 3. En el Perú estamos casi 4 ya.
de letalidad, ¿no? Pero es mucho más contagiante el, el SARS-CoV-2 comparado a los anteriores infecciones por coronavirus, pero su letalidad es menor, ¿no? Entonces ya esto, y tiene una especie, y este virus está dentro de, existen 4 tipos de coronavirus. Son los alfa coronavirus, beta coronavirus, los deltas y los gamas. Todos estos virus que hemos mencionado pertenecen a los beta coronavirus. Los alfa coronavirus y los beta coronavirus son los únicos virus que se dan en humanos. Los otros coronavirus, los delta coronavirus y los gamma coronavirus se dan principalmente en animales. No se reportan infecciones por este tipo de coronavirus en humanos, ¿no? Entonces ven ustedes acá un pequeño resumen ya de las afecciones que dan estos nuevos coronavirus, ¿no? El MERS, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, ¿no? Con las diferentes apariciones en diferentes momentos. Este es un animalito que lo han planteado como posible transmisor del SARS-CoV-1. Acá quiero pasar del SARS-CoV-2, perdón. Acá un cuadrito que resume mejor. Estos coronavirus, el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, el MERS, habitan en los murciélagos, ¿no? Los otros coronavirus no encuentran en los murciélagos. Estos coronavirus sí están, estos coronavirus se encuentran en los murciélagos. Por lo tanto, el murciélago pasa al hombre, pero pasa a través de un intermediario. En este caso del SARS-CoV-1 fue la civeta, es una especie de roedor. En el caso del MERS, que fue en Arabia Saudita, es un camello. Y probablemente no está muy bien definido todavía si es el pangolín el elemento causante en el caso del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces el murciélago pasa a estos intermediarios pasan a los humanos. Entonces esto es aquellas enfermedades que de los animales pasan a los humanos como zoonosis. Entonces el SARS-CoV-2, la enfermedad del COVID es una enfermedad por zoonosis. La transmisión ya lo conocen ustedes, han hablado bastante sobre lo que es la transmisión, básicamente la transmisión de persona a persona, y principalmente puede darse también en un contacto indirecto, pero principalmente de persona a persona. Va a ser a través de los aerosoles que elimina la persona al hablar, al toser, al estornudar. Estos aerosoles se han medido y pueden alcanzar hasta 1,80 m, la microgota, las gotas más grandes caen a 50, a 1 metro de distancia, pero las microgotas pueden extenderse más allá y puede llegar hasta 1,80 m, ¿no? Por eso ven ustedes que la medida que se toman es un distanciamiento social que tiene que ser más allá de los 2 metros, por esta razón. Entonces, esto ingresa por las vías respiratorias, ¿no? Y la persona ya se infecta. Se ha encontrado también este virus en la sangre y también en las heces. Sin embargo, no se ha determinado si es posible una transmisión a través de estas vías. Puede permanecer también en el medio ambiente en algunas estructuras inanimadas como el plástico, la acero, el cartón, pero su transmisibilidad es bastante baja por estos elementos. Entonces, el principal elemento para poder transmitir el coronavirus es la eliminación de las pequeñas gotículas a través del estornudo, la tos o al hablar, ¿no? Ahora, otro dato importante también que los pacientes asintomáticos o presintomáticos ya son infectantes. Es más, incluso 1 a 3 días antes de presentar estos síntomas, esta persona puede infectar a las personas que lo rodean. El virus ingresa por las fosas nasales, por la faringe, básicamente, y puede permanecer ahí un periodo hasta 2 semanas. ¿Cómo lo detectamos estos virus? Por las pruebas que ya señaló el doctor Llano. Básicamente, la prueba más importante es la detección a través de su PCR. Entonces ven ustedes, la persona estornuda, tose, y la distancia que pueden alcanzar, casi hasta 1,80 m, que puede difundirse la enfermedad. Es importante para poder explicarnos las complicaciones, cuál es el ciclo biológico del virus y cómo es la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, el ciclo replicativo del virus tiene varias etapas. La primera etapa es el anclaje o su ingreso a la célula. Luego, cómo transcribe las enzimas necesarias para poder replicarse y luego reconstruirse el virus dentro de la célula, luego salir e infectar las siguientes células, ¿no?
Es el mecanismo por el cual el virus puede reproducirse e infectar las células del aparato respiratorio principalmente. Entonces, el ingreso lo hace a través de la conexión que puede existir entre la proteína del spike, o sea, la espícula que tiene la coronita que tiene el virus, con los receptores que existen en el organismo, que son los receptores AC2, ¿no? Ahora, esos receptores se encuentran no solo en los pulmones, se encuentran también en el aparato digestivo, se encuentran en los riñones, se encuentran en el hígado, se encuentran en las neuronas, en las células gliales. Entonces, por lo tanto, teóricamente, donde existen receptores ACO2, puede ingresar y tener contacto con el virus y el virus puede ingresar, puede a través de estos receptores ingresar al interior de la célula y reproducirse. Entonces, el anclaje de este virus es a través de esta proteína que se encuentra en el spike del coronavirus. Esta fusión permite la entrada del virus a la célula y se libera la nucleocápsida. ¿Para qué? Para que después de una serie de procesos, a través de la intervención de otros elementos en las proteínas, se pueda reconstruir nuevamente el virus en el organismo. Y para ello necesita replicarse, ¿no? Y la replicación va a ser facilitada por algunos elementos también que se encuentran en nuestro organismo, algunos tipos de proteínas que van a facilitar, como son estas proteínas que vemos acá, la OF1A, ¿no? Y va a ayudar a que este virus se pueda replicar. Luego que este virus se replica, se reproduce, es nuevamente liberado hacia fuera de la célula y va a infectar nuevas células, ¿no? Acá vemos todo el ciclo completo, cómo el virus, después de pasar por todo este proceso, donde intervienen muchos elementos de la célula, se va a reproducir, se va a replicar el ARN, va a ser encapsulado y va a ser eliminado nuevamente y va a infectar a otras células, ¿no? Entonces, este es el ciclo de reproducción del virus a nuestro organismo. Ahora, ¿qué produce este ingreso, este contacto del virus con la célula de nuestro organismo? Básicamente va al producirse y al ingresar dentro de la célula, va a producir que a nivel de esta unión que se produce entre el spike y los receptores se activen y se establezca una serie de fenómenos que va a ocasionar una liberación de sustancias, ¿no? Que van a traer más neutrófilos, van a desencadenar reacción también de la inmunidad innata a través de los macrófagos, van a acudir los linfocitos y se va a producir una serie de alteraciones a ese nivel que va a ocasionar inflamación, aumento de permeabilidad, ¿no? Y en estadios más avanzados a ocasionar que se produzcan fenómenos trombóticos. Acá, por ejemplo, vemos lo que sucede en la luz de los alvéolos. Ven ustedes cómo se produce un edema a ese nivel, hay un engrosamiento de la membrana, hay liberación de proteínas a este espacio, ¿no? Y se forman también microtrombos a nivel de los pequeños vasos que están alrededor de los alvéolos, ¿no? Y esto se traduce en las lesiones a nivel del pulmón que se observan, ¿no? Como estas lesiones que tienen el aspecto de una tomografía de virus esmerilado, que me está indicando ya la presencia de todos estos cambios que radiológicamente se observan, como lo ven ustedes en estas tomografías. Y vemos acá también como el gran componente inflamatorio que se observa a nivel y alrededor de los capilares y de los alvéolos pulmonares. Además, en este COVID, no solo va a ser la inflamación local que se va a producir a nivel de los alvéolos pulmonares también, sino que se va a activar también los factores de coagulación. Y esto va a llevar, lógicamente, al consumo de ellos, de lo que se conoce como una coagulación intravascular diseminada. Asimismo, también este cuadro inflamatorio de los pequeños vasos va a llevar a fenómenos trombóticos, de tal manera que lo que se vio más adelante ya como una causal de muerte importante en estos pacientes era la formación de trombos tanto venosos como arteriales, y que iba a la par con el estado crítico de estos pacientes. Finalmente, el virus desarrolla todo un fenómeno de difusión orgánica, ¿no? Que al final va a llevar a una falla orgánica múltiple y probablemente a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, como ven ustedes, no solo es compromiso pulmonar, sino también hay un compromiso sistémico. Si bien es cierto, el ingreso del virus a través de las vías respiratorias altas
va a desencadenar fenómenos locales y luego va a desencadenar por una gran reacción inflamatoria que se produce en el organismo, o lo que llamamos como el síndrome de la tormenta de citoquinas, va a alterar y va a afectar una serie de fenómenos de la homeostasis en nuestro organismo, ¿no? Fundamentalmente lo que tienen que ver con los fenómenos trombóticos, que probablemente sea la principal causa de muerte. También se van a liberar una serie de sustancias vasoactivas, una serie de sustancias que tienen acción citolítica, como son las citoquinas, en las cuales están las interleuquinas, que ya lo mencionó el doctor Llanos, ¿no? Que actúan, incrementan la presencia de neutrófilos, disminución de los linfocitos, y van a ocasionar principalmente el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Acá comparativamente lo que sucede en un capilar sano y lo que sucede en un capilar enfermo. Ven ustedes en la parte del alveolo enfermo y el capilar enfermo, y en la parte del alveolo sano con el capilar sano, todos los fenómenos que se desencadenan, como le digo, inicialmente de manera local, y que después ya va a producir un compromiso sistémico. Muy bien. ¿Qué más hay con respecto a la fisiopatología del SARS-CoV-2? El otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que esta tormenta de citoquina va a ocasionar principalmente un daño en el tejido pulmonar y va a ocasionar un estado de hipoxemia severa, ¿no? Y que al final va a llevar a una difusión orgánica múltiple. Resumiendo entonces la fisiopatología del COVID en nuestro organismo, ¿no? La espiga de la glucoproteína va a ser el elemento fundamental que va a permitir que esto pueda interactuar con los receptores y permitir el ingreso del virus al organismo. Cómo ingresa el virus es un poco discutible. Se dice que tal vez por fenómeno de enocitosis, o sea, es absorbido probablemente por las membranas, las proteínas y todo que facilitan el ingreso del virus al organismo. El virón, una vez que llega a la célula, libera su RNA. Este RNA nuevamente va a ser replicado, va a utilizar las estructuras de las células, se va a volver a encapsular y se va a formar más elementos virales que luego van a ser eliminados hacia el espacio y van a infectar otras células, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo, un resumen de esa fisiopatología, y tenga en cuenta estos elementos que se forman, ¿no? O que se activan, como son las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. Entonces, teniendo en cuenta estos diferentes mecanismos, se están propuestos una serie de tratamientos que permitan bloquear en algún nivel esta activación del virus y la replicación del virus, ¿no? Y así han surgido pues antivirales, han surgido algunos fármacos que tienen acción antiinflamatoria, algunos fármacos con acción inmunoreguladora para disminuir o neutralizar esta producción de citoquinas. Muy bien. Disculpa un ratito. ¿Cuál es entonces la dinámica y desenlace de esta enfermedad? Hemos dicho, entonces el virus ingresa a nuestros organismos, el virus se reproduce, se elimina, desencadena una serie de fenómenos y eso se traduce en un cuadro clínico. Y ese cuadro clínico puede ser un cuadro muy leve, es un cuadro completamente asintomático, que más o menos son cerca entre el 5 y el 30% de los pacientes que no va a tener ningún síntoma, o ligero malestar, ¿no? Es un paciente que tiene un corto tiempo de enfermedad, de viremia, generalmente son 5 o 6 días, y luego ya entra a una etapa de inmunidad. Otro grupo de pacientes va a ser un cuadro leve a moderado. Ya son pacientes que son sintomáticos, oligosintomáticos, son síntomas leves, ¿no? Que no afectan mayormente la acción respiratoria del paciente. En esto más o menos un 55% de los pacientes que luego de algunos días de viremia, de esta sintomatología, que puede llegar hasta el día 3 o 14, ya desarrollan luego una inmunidad. Un tercer grupo de pacientes graves, que por lo general están alrededor del 10%, son pacientes que puede ser al inicio asintomático, pero rápidamente desarrollan síntomas
¿no? Y que alteran principalmente lo que es la oxigenación y van a requerir hospitalización. Y esta hospitalización puede prolongarse la enfermedad generalmente hasta unas 3 semanas y luego puede entrar un periodo de inmunidad. Y un 5% de los pacientes definitivamente rápidamente progresan hacia una hipoxia severa, sintomáticos, va a necesitar incluso ya ventilación asistida y puede sobrevivir, llegamos a estado de inmunidad o producirse la muerte, ¿no? Entonces, si ven ustedes, la mayoría de los pacientes por lo general van a evolucionar favorablemente. Hay un 10% que necesita hospitalización y posiblemente hagan una evolución favorable, pero hay un 5% sí que puede tener un desenlace fatal, ¿no? Y recuerden también que hay un 30% de pacientes que son asintomáticos, que si bien es cierto pueden tener una inmunidad, pero que al final estos pacientes pueden contagiar, ¿no? Y son los que las estadísticas más o menos señalan que el 30 o 40% de las infecciones que se dan en toda una comunidad se debe principalmente a estos pacientes asintomáticos. Muy bien, entonces, conociendo ya la fisiopatología que se presenta en esta infección, vamos a tener las manifestaciones clínicas. Y esta va a ser variable, como hemos señalado, de una enfermedad asintomática a una enfermedad crítica o severa. Hemos señalado también que este periodo de incubación generalmente puede ser 4 o 5 días, ¿no? Pero al día 11 generalmente ya casi todos los pacientes han presentado algún tipo de síntomas. ¿Cuáles síntomas son estos? Básicamente fiebre son los primeros síntomas, está la tos, la rinofagia, son los principales síntomas que refiere el paciente, el malestar general, las mialgias, ¿no? Algunos pacientes, y sobre todo lo estamos observando en esta segunda ola, debutan con síntomas gastrointestinales, como la anorexia, a veces con diarreas, con náusea, dolor abdominal. Inicialmente, en la primera ola, observamos mucho de la presencia de la anosmia y la geusia, cosa que no se observa mucho en esta segunda ola. De hecho, los pacientes fueron los que más presentaron, entre ellos las mujeres. Y la disnea hemos señalado también que se presenta del día quinto a octavo, y generalmente la presencia de la disnea ya es un signo de mal pronóstico. Los chinos fueron los primeros que describieron, en base a su experiencia, los casos que ellos tuvieron en el año de diciembre de 2019, describen los casos que ellos presentaron, ¿no? Y hicieron el diagnóstico en base a los criterios que señala la Sociedad Americana de Tórax, ¿no? En la cual señalan cuáles son los criterios para colocarlos a ellos como un cuadro de neumonía, un cuadro de neumonía típica, ¿no? Como lo cual lo definieron inicialmente. Entonces, algunas definiciones entonces ellos plantearon. Entonces, el primer diagnóstico o primera definición es lo que es una infección respiratoria aguda severa, ¿no? En estos casos de estos pacientes fue lo que así presentaron y así lo definieron, y para ellos tuvieron que tener algunos datos para poder catalogarlo, y uno de ellos principalmente era la presencia de fiebre y la presencia de una dificultad respiratoria sin mayor explicación y que no tenía ningún tipo de antecedente previo de alguna enfermedad pulmonar. Entonces, así definieron lo que era la infección respiratoria aguda severa. Entonces, una vez definido lo que era una infección respiratoria severa, si el paciente presentaba ya un síndrome de estrés respiratorio agudo, y para ello era necesario también ya conocer el estado previo del paciente, si el paciente podía tener algún cuadro parecido que nos haría pensar que podía tener como causa ese síndrome respiratorio agudo severo, si el paciente podía tener alguna enfermedad cardiovascular que podría confundirnos y dar un cuadro agudo también de disnea severa en estos pacientes, o que podría tener alguna enfermedad pulmonar o esta pulmonar, como por ejemplo un gran derrame pleural que podría darme. Entonces, descartando todas estas posibilidades, entonces ya, y teniendo solo la presencia de una opacidad bilateral en los campos pulmonares, nos planteaba entonces el síndrome de estrés respiratorio agudo. Y para lo cual necesitamos también saber cuál es su nivel de oxigenación y de acuerdo a ello tratar de ubicarlo si era un cuadro leve, moderado, severo o un cuadro crítico, ¿no? Y para ello es importante medir el PAFI.
Entonces, si el PAFI era menor de 300, estos pacientes ya eran entre los 200 y 300, estos pacientes eran considerados como un cuadro leve. Un cuadro moderado cuando estaba un PAFI entre 100 y 200 y un cuadro severo ya cuando este PAFI era menor de 100, ¿no? Entonces, de esta manera ya ellos definieron y luego planteaban ya los niveles de oxigenación que debíamos buscar en este tipo de pacientes. Entonces, lo primero fue definir si estamos frente a un cuadro infeccioso agudo severo. Segundo, definir si este paciente está haciendo un síndrome de distrés respiratorio agudo. De tal manera que combinábamos los tiempos y el cuadro clínico del paciente y podemos tener en esos pacientes tres etapas definidas. Una etapa precoz, un estadio precoz, estadio 1, un estadio en la cual ya se presenta una fase pulmonar y un estadio 3 donde ya básicamente lo que predomina es la fase inflamatoria. La fase inicial, la infección precoz y la fase de respuesta viral, o sea, cómo el organismo responde a la presencia del virus, con algunos síntomas mayormente, que nos indican pues la presencia de esta infección. Cuando ya empieza ya la traducción de tipo respiratoria, ya estamos entrando a una segunda fase y encontramos también ya algunas manifestaciones de la respuesta inflamatoria. Cuando esta respuesta inflamatoria es exagerada y se presenta de manera incrementada, estamos hablando ya de una tercera fase donde predomina fundamentalmente la fase inflamatoria y se comporta como la llamada tormenta interleuquina, se comporta como un síndrome antifosfolipídico, por ejemplo, un cuadro muy parecido a un síndrome antifosfolipídico, que se llama un síndrome antifosfolipídico light, o se comporta también como un síndrome hemofagocítico, ¿no? En la cual va a haber alteración también humoral de algunos elementos, como son, por ejemplo, la desinasa láctica, el PCR, la interleuquina 6, que se encuentra sumamente elevado, igual que el dímero D, la ferritina, los triglicéridos y la troponina, un elemento importante también porque algunos utilizan la troponina como un predictor que si este paciente podría necesitar en algún momento ventilación mecánica. Entonces, de tal manera que se dividían esos casos, esta enfermedad en tres etapas bien definidas, en cada uno con una manifestación correspondiente a la infección viral, al compromiso pulmonar y a la gran respuesta inflamatoria que puede haberse encadenado en el organismo, ¿no? Y lógicamente que los síntomas y los signos iban de acuerdo a qué etapa se encontraba. Si en la etapa inicial, bueno, eran síntomas generales como el dolor, la fiebre, la cefalea que podía existir. Cuando entramos a una etapa pulmonar ya lo importante era la disnea y el grado de hipoxemia que tenía y para eso es importante medir el PAFI. Cuando entramos a un estadio tercero ya en la cual hay una etapa hiperinflamatoria, es importante conocer ya los marcadores que indicaban esta actividad de la enfermedad, ¿no? Y no podía estar frente a un cuadro de sepsis o estábamos frente a un paciente con un síndrome hemofagocítico o un paciente con un probable liberación de citoquinas que podía simular un cuadro de un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Entonces, acá recuerda simplemente que los pacientes críticos generalmente es un 5%, de los cuales un 2 a 3% pueden llegar a fallecer. El otro 14% son casos severos y la gran mayoría de pacientes o son asintomáticos o son cuadros leves. Es todo lo que vimos al inicio de la pandemia, cuando estábamos hablando de la primera fase y lo que predominaba aquí era el cuadro proveniente de la cepa de Wuhan. Acá vemos también las manifestaciones clínicas en las diferentes etapas de la enfermedad que ya hemos señalado, ¿no? Pues simplemente son recordar. Muy bien, acá están los síntomas también que ustedes ya lo conocen, la fiebre, la tos, el dolor de garganta, la fatiga, las mialgias, el dolor de pecho, el dolor de cabeza, escalofríos, náuseas, vómitos, no todas las manifestaciones que ustedes conocen, y lógicamente lo que casi nunca faltan es la fiebre, la tos seca y la fatiga. Son los tres síntomas cardinales que refiere a un paciente y que nos hace sospechar que el paciente podría tener un cuadro de COVID. Ahora, ¿qué factores de riesgo nos hacen que podrían predecir que un paciente podría tener un cuadro severo? Uno de ellos es la edad.
Por lo menos en la primera ola lo que vimos fue la edad, pacientes mayores de 60 a 65 años, a un paciente de alto riesgo, pacientes que podían tener una enfermedad obstructiva crónica, pacientes con enfermedades cardiovasculares, principalmente enfermedades coronarias, los diabéticos, la obesidad. Realmente al inicio la obesidad no se consideró como un factor muy importante, sin embargo, cuando vimos ya todas las series, sobre todo en nuestro país, y en gente menor de 60 años, la obesidad sí jugó un papel importante, ¿no? Los pacientes que más se complicaron fueron los pacientes que tenían un IMC mayor de 30. Pacientes con sickle cell anemia, pacientes con enfermedad crónica y pacientes inmunocomprometidos para alguna causa, como puede ser, por ejemplo, un trasplante o una neoplasia. Entonces, son factores que nos podían predecir que el paciente podía ser un COVID severo y que probablemente necesitaba una UCI o ventilación mecánica. Ahora, hay que entender que la infección se disemina, el virus se disemina y compromete varios órganos. Hemos dicho que el virus a través de espiga tiene una gran adicción a lo que son los receptores AC2 y hemos señalado que los receptores AC2 se encuentran prácticamente casi en todo el organismo, ¿no? De tal manera que esta enfermedad va a comprometer los vasos sanguíneos, el sistema nervioso, el tracto gastrointestinal, los riñones, el corazón y el hígado. ¿Ven ustedes los diferentes órganos que va a comprometer? Y vamos a ver qué cosa produce. Entonces, las complicaciones que vamos a observar en un paciente con COVID es consecuencia de la presencia del virus, de la reacción que pueda producir el virus en los órganos, la invasión del virus a estas células por los receptores que tiene y asimismo por la respuesta inflamatoria que se encadena en estos pacientes y va a ser responsable básicamente de los fenómenos trombóticos que al final van a llegar a la muerte. Sin embargo, observamos lesiones específicas en diferentes órganos. Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso, pues han encontrado la presencia de los virus en líquidos, de los virones en el líquido cefalorraquídeo, lo que indica pues, que hay un compromiso a nivel de las neuronas, a nivel de las células gliales. ¿Cómo ingresa el virus al organismo? Uno de los planteamientos es que puede ser por vía ascendente a través de la mucosa nasofaríngea y ascender, o a través de la propagación, a través de las conexiones sinápticas, ¿no? Y puede haber una asignación neural retrógrada. De esa manera ingresa el virus al sistema nervioso central. De tal manera que hay estudios que revelan una serie de alteraciones a nivel del sistema nervioso, tanto cuadros de encefalitis, ¿no? Incluso algunos fenómenos también más periféricos, como puede ser, por ejemplo, la presencia de un síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué encontraron en las necropsias? Encontraron en la necropsia pacientes que fallecieron por COVID. A nivel de cerebro había tejido cerebral hiperémico y erematosa, ¿no? Y había destrucción neuronal importante también en estos pacientes. Probablemente la pregunta es, ¿a qué se deben estas lesiones, no? Y de ahí se plantean las dos hipótesis. Una que sea por el mismo virus en sí, por la afinidad que tenga el virus por los receptores, y la otra posibilidad es que exista esta tormenta de citoquinas haya producido un estado de hiperpermeabilidad y por ahí, bueno, pueda salir el virus y producir las lesiones también a ese nivel. Pero sí es evidente que hay un daño estructural producido por el mismo virus a nivel del sistema nervioso central. En algunos pacientes, por ejemplo, en pacientes en Wuhan, pacientes que fallecieron, inició la necrosis, encontraron una serie de lesiones, incluso accidentes cerebrovasculares en estos pacientes, ¿no? Que ya señalaba que puede haber sido por una arteritis producida por el mismo virus, puede haber producido por otro tipo de alteraciones relacionadas con fenómenos trombóticos por el mismo estado de hiperreacción inflamatoria que produjo fenómenos trombóticos, ¿no? Queda siempre la duda cuál fue la causa, pero sí fue evidente que estos pacientes presentaron convulsiones, presentaron encefalitis, presentaban cuadros trombóticos. Y como ya hemos
señalado también si la asociación de Guillain-Barré fue una coincidencia o fue un fenómeno también desencadenado por la infección por el virus. Otro aspecto importante también hay que tener en cuenta que el virus también afecta a los vasos, va a producir cuadros de vasculitis, ¿no? Y que a su vez también estos cuadros de vasculitis pueden afectar diferentes órganos y producir también alteraciones a diferentes niveles. Y uno de estos órganos que más se va a ser afectado va a ser el corazón, ¿no? Y dentro del corazón lo que va a producir, se ha visto también, son cuadros de miocarditis, ¿no? Miocarditis que puede desencadenar arritmias severas que pueden ser fatales. Se han encontrado también algunas alteraciones en otros pacientes, como es, por ejemplo, cardíacos súbitos, ¿no? Y que se pudo haber complicado en algunos pacientes que recibieron acitromicina. Acá vemos la presencia del virus en el tejido cardíaco. Ven ustedes la presencia, por ejemplo, un cuadro de miocarditis, que probablemente sea la afectación más importante que se va a producir a nivel del corazón, acompañado también de los cambios inflamatorios a nivel de las coronarias, que puede producir cuadro de infarto agudo de miocardio. Y ese cuadrito lo que nos señala principalmente es cómo se puede alterar los elementos que tienen que ver con la coagulación de los pacientes, con la afección en el corazón, como puede ser, por ejemplo, la elevación que vamos a ver de los elementos como la troponina T, que se encuentran más elevados en aquellos pacientes que están hospitalizados, así como el factor natriurético cerebral, ¿no? Que también se encuentra más elevado en otros pacientes, ¿no? Lo cual nos indica, pues, el grado importante de afección que existe a nivel del cerebro. A nivel gastrointestinal también se ha visto que el SARS-CoV-2 afecta el hígado. Produce cuadros de alteración, elevación principalmente de las transaminasas, ¿no? Es más, incluso se señala que esa elevación de transaminasas, sobre todo de la TGO, nos indica que podría ser un factor pronóstico también para estos pacientes con una elevación de las transaminasas, podría indicar que el paciente a 2 de mayo han terminado en diálisis, ¿no? Porque han hecho un compromiso de renal agudo. ¿Por qué hace un compromiso renal agudo? Acá vemos, por ejemplo, la infiltración también de los riñones, la presencia del virus a nivel del parénquima renal, con un cuadro de COVID, ¿no? Que, como ven ustedes, es una enfermedad multisistémica, no solo es pulmonar, si bien es cierto, el aspecto más importante es el aspecto pulmonar, el aspecto de la oxigenación, pero también puede desencadenar otras causas de afectación a otros órganos importantes. Este cuadrito que ya he visto que mencionó el doctor Llanos, algunas cosas, es importante que lo conozca porque esto es lo que se ha hecho en el 2 de mayo. ¿No es cierto? Y lo que acá hay que señalar algunos aspectos que hemos visto. Primero que la positividad, ¿no es cierto? El 83% de los pacientes que se hicieron pruebas, o sea, pacientes que ingresaron con síntomas de COVID, pacientes que han tenido contacto, pacientes con toda la clínica, pero en algunos pacientes el resultado fue negativo, en otro caso no salió el resultado nunca, ¿no? Y sí, un 83% fueron evidentemente positivos, ¿no? Acuérdense ustedes, cuando yo estoy ya en un cuadro de pandemia, ya estoy en un cuadro de infección comunitaria, probablemente el diagnóstico tiene que ser básicamente clínico. La confirmación es importante para fines de salud pública, pero para el manejo hospitalario, principalmente el diagnóstico es clínico, ¿no? Clínico epidemiológico. Si ven ustedes acá, eso es hasta febrero, o sea, estamos agarrando primera y segunda ola. La población más afectada en nuestro hospital, si ustedes suman entre los 50, mayores de 50 años, son casi el 44% de los pacientes, o 44, y los mayores 44, 66, 70% de los pacientes, ¿no? Que van al 2 de mayo y que fueron hospitalizados. O sea, el 70%, 21, 23, 60, casi 70% de los pacientes tienen más de 50 años. Son pacientes ya mayores, adultos, ¿no? Y la población sí sigue siendo menor todavía, por lo menos los rezagos de la primera ola, los pacientes menores de 20, de 15, 20 años, ¿no? No es mucho la casuística. Pero hay que tener en cuenta que esta casuística puede estar un poco distorsionada porque el Hospital 2 de Mayo es un hospital de pacientes adultos, no es un hospital de niños, y la mayoría de casos posiblemente se han llevado al niño, ¿no? Tanto de Breña como de San Borja. La procedencia también
El hospital tiene un ámbito de referencia, está San Juan de Lurigancho, La Victoria, El Agustino. Lógicamente que la mayoría de los pacientes proceden de esa zona, pero hemos tenido pacientes de todos sitios, ¿no? De Chorrillos, de Rima, de Santa Anita. Los que han votado por el hospital, se acuerdan que solo habían 5 salas de medicina, ¿no es cierto? Y habían una sala de infectología, una sala de neumología, y lo demás era ya cirugía, ginecobstetricia, pediatría. Fíjense ustedes, todo el hospital se volvió un hospital COVID, ¿no? Y incluso se tuvieron que habilitar y hacer más UCIs, ¿no? Una UCI de emergencia, UCI neumología. La carpa misma, pues, hubo 2 carpas para atención del paciente, ¿no? La carpa San Pablo, por ejemplo, que no, ustedes no la conocen porque ahí tuvieron que recibir los pacientes, y muchas salas de cirugía se volvieron salas UCI para poder atender la gran demanda de pacientes. De acuerdo que ya le mencionó el doctor Llanos, ven ustedes cómo hubo un pico, luego descendió prácticamente desapareció y comenzó nuevamente a aumentar. Esto ya estamos frente a una segunda ola, que ya se veía venir desde el mes de diciembre y que enero fue mucho más marcado. Acá febrero no marca todo, perdón, porque estamos recién solo 10, 12 días de febrero, faltan 2 semanas más, pero marzo y abril, sobre todo abril, creo que ya rompió todos los cálculos, ¿no? Que ellos probablemente sacan una nueva estadística. La mortalidad igualmente seguía a la misma presencia de casos. Y ven ustedes, no había mayor diferencia entre sexo hombre masculino, más o menos 35 a 32% de mortalidad en cuanto al sexo, ¿no? Y la mortalidad mayormente se daba en los mayores de 60 años, ¿no? Efectivamente, mayores de 60 años, la mayor mortalidad en los pacientes en el hospital. Y todas las salas tuvieron, pues si analizamos sala por sala, vamos a ver pues, que en emergencia, por ejemplo, en las salas de UCI, la mortalidad llegaba hasta un 71%, ¿no? Ustedes saben que en UCI la mortalidad siempre es alta en condiciones no COVID, sin embargo, en estos casos la mortalidad llegó hasta un 70% en las salas UCI. Es definitivamente la idea es que un paciente no llegue a UCI, porque ahí se complica no solo por el problema ventilatorio, sino también el problema de las infecciones intrahospitalarias que puedan adquirir ya en una sala UCI. La sala de medicina sí ya tuvieron un menor porcentaje, alrededor de un 28-30%, y las salas ya de cirugía, donde se los pacientes ya queda mucho más leve, probablemente su mortalidad sumamente baja, ¿no? Entonces, la mortalidad entonces depende mucho de dónde se encuentra el paciente, si es una sala de medicina o es una sala UCI o en emergencia. También otro dato importante que tenemos que ver acá es que los pacientes que fallecieron, el mayor porcentaje, eran pacientes que solo tenían como máximo 6 días de estancia. Entonces, ¿qué significaba esto? Los pacientes llegaban al hospital cuando ya su problema estaba muy avanzado. Pacientes que prácticamente ya su saturación estaba por debajo de 70, 60, y muy poco se le podía ofrecer, y eso explica también por qué mayor mortalidad en un paciente con corta estancia, ¿no? Prácticamente, como se dice, llegaban a morir al hospital, ¿no? Porque ya muy poco se le podía ofrecer. Uno, porque de repente ya su pulmón no respondía a todo el tratamiento que se le podía brindar. Y dos, porque ya llegaban al hospital y probablemente ya no había cama disponible en UCI para una ventilación mecánica. Y al comienzo de toda la primera hora no contábamos todavía con zonas de alto flujo, ¿no? Que ha venido a aliviar un poco en esta segunda ola. En cuanto al sexo, como le digo, no hubo mayor diferencia. En la edad sí, el paciente mayor es 60, paciente de mayor riesgo. Y lo que sí me llamó la atención fue esto. O sea, se describe que la hipertensión, la diabetes, la obesidad o falla renal previa eran factores de riesgo. Sin embargo, no se observó, en el hospital por lo menos, no se observó mayor diferencia entre el paciente que tenía estos antecedentes de hipertensión, diabetes o obesidad con los pacientes que no lo tenían en cuanto a mortalidad. Por lo menos no se encontró mayor diferencia con respecto a estas comorbilidades, si podía influenciar o no. Este es un resumen de lo que hemos conversado y quisiera tocar algo importante con ustedes. Tenemos tiempo suficiente, que me parece que sí es importante. Las nuevas variantes, ¿no? ¿Qué nos indica a nosotros que hay nuevas variantes que se puedan presentar y yo pueda sospecharlas?
Uno es aumento de hospitalizaciones. Si ustedes se han dado cuenta, en la primera ola, si bien es cierto, el sistema de salud colapsó, pero colapsó pues en un periodo de meses, ¿no? 3, 4 meses. Acá no, acá en 2 meses prácticamente ya no hay camas en ningún sitio, no hay camas de hospitalización, no hay camas en emergencia, no hay camas en UCI, ¿no? Entonces, algo que llama la atención. Entonces, ¿por qué bruscamente, si yo estoy controlando mi enfermedad, porque aparentemente en noviembre esto era el paraíso, no teníamos casi pacientes? Sin embargo, bruscamente comienzan a aumentar los pacientes y llega un momento que se desborda todo el sistema de salud. Entonces, es un síntoma, algo estaba pasando. Segundo, es la reinfección. Se dice que un paciente que hace COVID, por lo general, tiene una protección de unos 5 o 6 meses, por lo menos los estudios hasta ahora dicen que no se va a reinfectar. Hicieron un estudio, fue en Dinamarca, en grandes poblaciones, y compararon la tasa de reinfección y pacientes sí se podían reinfectar sin la presencia de una variante, pero la tasa era 0,5 a 1%, que era lo que podía aceptarse. Sin embargo, cuando ya empieza a aumentar la tasa de reinfecciones, entonces nos está, y antes de pacientes que ni siquiera han tenido 3, 4 meses, ¿no? Porque hemos dicho que la protección más o menos que se ha visto son hasta los 6 meses, 7 meses a lo sumo, ¿no? Entonces comenzaron a presentar cuadros de reinfección, entonces indicaban que algo podría estar pasando ya en una comunidad determinada. Y luego la aparición de síntomas que no lo tenían al inicio, ¿no? Los pacientes al comienzo, como lo repito, en la primera hora tenemos ageusia, paciente la anosmia o hiposmia, dolor de garganta, ¿no? Acá no, el paciente que viene con un cuadro diarreico severo, el paciente viene debuta con un cuadro de hipoxia, ¿no? Y el paciente, había todo un periodo de 5 o 6 días, el paciente decía los síntomas generales y luego se instalaba ya la fase pulmonar acá, ¿no? En 2 o 3 días, bruscamente caía la oxigenación en los pacientes y pasaba de un estado asintomático a un estado severo de enfermedad, ¿no? Entonces también algo podía estar pasando en una comunidad, ¿no? Y luego la aparición de infecciones en niños, en jóvenes. Entonces, evidentemente, frente a la presencia de estas 4 señales, como nos dicen los investigadores, está señalando que estamos frente a nuevas cepas. Algo pasó, algo cambió en el virus, en su comportamiento del virus, y esto nos indica que el virus probablemente ha mutado y aparece ya esta nueva variante del virus, ¿no? ¿Cómo fue que se percata en la comunidad internacional, ¿no? Y eso fue básicamente una de las cepas que más preocupó, fue la cepa sudafricana. Porque ellos hasta 3 meses antes, en medio de octubre, 3 meses antes, ya prácticamente ya tenían casi casos, mínimo de casos. Sin embargo, a partir del mes de octubre hay un aumento exponencial de las hospitalizaciones y fueron a buscar qué es lo que sucedía y encontraron pues la presencia de una variante con 20 mutaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, estábamos ya frente a un problema que siempre se le teme en una pandemia, que es la mutación. Lógicamente que este virus rápidamente se propagó y hubo aumento en toda la ciudad ya de Sudáfrica. Y se empezó pues a buscar virus en otros sitios y es así que se encuentra en Manaus 2 variantes, la N501Y y la E484K. Mutaciones de la espiga en la ciudad de Manaus, en el Brasil, ¿no? ¿Y cuál es la característica de esta variante? ¿No? La característica es que esta variante lo que tiene es que la fijación del receptor AC2 con la espiga es mucho más fuerte de lo que sucede, hay mayor contacto y esto facilita mucho que la patología, el ingreso del virus en el organismo se replica y luego sale y invade otras células, es mucho más rápido, de tal manera que se comporta como una infección de alta carga viral. Y cuando yo tengo una infección de alta carga viral, lógicamente yo voy a tener una enfermedad mucho más grave, mucho más severa, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Ahora, para mala suerte nuestra, ya nos están informando el Ministerio de Salud, ellos estiman, porque no se han hecho estudio completo todavía, que estamos con un 40% ya de los casos nuevos de COVID se deben a la cepa esta de Manaus, ¿no? Y
Y al acortarse el tiempo de evolución de un paciente, de un cuadro leve a un cuadro severo, definitivamente cualquier sistema de salud colapsa, ¿no? Entonces, ese es algo importante que tenemos que tener en cuenta en este momento para enfrentar una posible tercera ola, ¿no? Que va, pues, la variante va a jugar un rol importante dentro del comportamiento que tienen que tener. ¿Qué más se observó? Fue en el grupo etario también infectado, fue en este caso fueron los jóvenes y los niños, ¿no? Y posiblemente el virus modificó su forma de conectarse con los receptores y hace porque esta población ya sea más susceptible y puede infectarse. Y hemos visto casos graves de niños ya hospitalizados en nuestro país que han estado en UCI, incluso intubados por un buen tiempo. Ahora, eso nos pregunta, entonces nos dice a nosotros, ¿qué pasa ahora en el Perú con esta segunda ola? Si ustedes ven los últimos reportes del Ministerio de Salud en los últimos 3 días, lo hemos bajado de 260 a 270 fallecidos, cosa que no, solo observamos creo que en 1 o 2 días en la primera ola, y luego básicamente bajaron algunos fallecidos. Sin embargo, esto más bien se incrementa y tiene para más días, me parece. Entonces, nos hace pensar, entonces, ¿por qué aumenta la morbilidad y la mortalidad en esta segunda ola? Entonces, es mi opinión personal de lo que he observado. Uno puede ser las nuevas variantes. Definitivamente juega un rol importante en esta expansión, esta segunda ola. Y segundo, y eso sí, me parece que es responsabilidad incluso de médicos profesionales, ¿no? Y de políticos que han tomado como bandera les daba el conocimiento que pueden tener, pero ya es insostenible cómo ellos cada 20 días salían Irapatín y Bertina a toda la población. Y lo tenían ya como una especie de programa dentro de lo que dirigen esta comunidad, eran dos asociaciones de pobladores, lo tenían como una medida ya aceptada, como que fuese una acción de salud pública y repartir y repetir todos cada 20 días. Y la persona pensaba que esos 20 días estaban protegidos contra el COVID-19. Cosa que, pues, que por ningún lado no tiene ningún sustento científico, menos ha sido comprobado para algún tipo de estudio. Y desgraciadamente esto hace que la gente baje la guardia, se confíe, se cree inmune, sale, se divierte, no se usa adecuadamente la mascarilla y toma las consecuencias. ¿Qué otro aspecto importante me parece a mí? Es el uso indiscriminado de antibióticos y corticoides, tanto para automedicación como por gestión del profesional de la salud. El doctor ya nos tuvimos de escuchar sus últimas diapositivas y evidentemente algunas de las preguntas que ustedes les señaló. La dexametasona tiene sus indicaciones precisas, en qué momento se debe dar y a quiénes se le debe dar. Igualmente sucede con los antibióticos, ¿no? Cosa que no está sucediendo, y no solo es el personal de la automedicación, el químico farmacéutico o el que expende los medicamentos en la farmacia, es el mismo personal de salud, es el mismo médico que está prescribiendo. Y el otro es el colapso del sistema de salud, ¿no? En el Perú, echarle la culpa a Vizcarra o al presidente, probablemente ellos están cargando con todo el abandono de más de 20, 30 años de abandono del sector de salud. Yo que trabajo en el sector de salud lo vivimos día a día. Definitivamente, esto no ha puesto a prueba y ha demostrado que en salud estamos prácticamente sumamente retrasados, no solo en Latinoamérica, ¿no? No solo en el mundo, sino en Latinoamérica. Chile, ya sabíamos de Chile que tenía un buen sistema de salud, ¿no? Un sistema de salud que tiene años funcionando muy bien. Y acá, pues, desgraciadamente, no tenemos cama, no tenemos profesionales especialistas, no tenemos enfermedades suficientes, no teníamos la cama UCI. Cuando empezó la pandemia teníamos solo 700 camas UCI, ¿no? Con lo cual es imposible en un país que tiene 32 millones de habitantes. Entonces, creo que estos 4 aspectos me parece a mí que tienen que ver mucho con el comportamiento de esta segunda ola. Y acá quiero presentarle algo que comentaba. He estado viendo algunos pacientes de manera virtual, ¿no? Que cuando estaban ya, no sabían qué hacer, no lo recibían en los hospitales, me llamaban, me buscaban, y fíjense ustedes si ven una resistencia cerca, ¿no? Acá está usando pacientes meropenem, pacientes ambulatorios meropenem, ¿no? Clindamicina, meropenem. Acá ven ustedes un cóctel, cefazolina, amicacina, dexametasona, todos son promédicos, no le he puesto el nombre ya porque simplemente por cuestiones éticas,
por médico. Y este, bueno, ya es el colmo, ¿no? También fue dado por un médico, ¿no? Lógicamente también un papel como estos, vancomicina, ciprofloxacino, hidrocortisona, ¿no? Entonces ahí para ustedes vean que eso sí está en manos de nosotros. El problema de los servicios de salud, el sistema de salud, la vacunación está en manos de los políticos y las autoridades de salud. El comportamiento del virus está en manos de los científicos, cómo evitar o cómo detectar precozmente esta aparición de las mutaciones. Pero la prescripción está en manos de nosotros y ustedes, futuros médicos, ¿no? No tienen, si ustedes saben que este es un virus no se trata con antibióticos, ¿no? Entonces es imposible, incluso algunos pacientes, doctor, y no me va a dar ni cipromicina, doctor, no me va a dar ni ceftriaxona, y algunos pacientes, y el paciente también pierde la calma, ¿no? Dice, esta enfermedad hay que tener paciencia, porque la fiebre va a seguir, la, la, la necesidad de oxígeno va a seguir, y ya querían, doctor, pero póngame meropenem, porque a mi vecina le pusieron meropenem y me mejoró, ¿no? Entonces, esto, como le digo, eso es la realidad, se los traigo a ustedes para que lo vean, he capturado esta receta que me ha hecho llegar a los mismos pacientes para ver cómo estamos haciendo mucho discriminado de los antibióticos, ¿no? Y esto va a tener una gran resistencia antimicrobiana. Los pacientes llegan al hospital, llegan a UCI, se complican definitivamente. Cuando yo quiera usar un fármaco alternativo para tratarlos, eso va a fracasar, va a tener que usar fármacos de, de última generación para poder manejar una infección, de repente sin con resultados negativos ya para salud de estos pacientes, o pacientes que ya vienen con compromisos de los propios fármacos que recibieron, compromiso renal y otro tipo de alteraciones que puedan producir los antibióticos. La dexametasona, pacientes que el primer día le dan dexametasona, le dan prednisona de 50, y un cuadro viral que pudo haber evolucionado favorablemente en ese 80% que evolucionan leve a moderado, se complica y termina en una sala de hospitalización o en un negocio intensivo. ¿Por qué? Porque el virus encontró un terreno fértil para poder diseminarse más fácilmente, ¿no? Entonces, esta es la información que les traigo, la información que ya ustedes conocen básicamente sobre el comportamiento del virus, pero cuál fue la realidad en este hospital, lo que está pasando, cuáles son las complicaciones que se presentan aparte del virus, como les digo, y algo importante para nosotros es lo que nos compete como médicos, como futuros médicos, es hacer un uso racional de antibióticos. Las consecuencias, porque no es solo el problema del Perú, es un problema mundial en este manejo de antibióticos que han habido, lo vamos a vivir acá algunos años cuando tengamos una superbacteria que va a ser resistente a muchos antibióticos. Muy bien, eso es lo que quería traer esta noche. Si tienen alguna pregunta, estamos llanos a responderles. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, hay una serie de preguntas, pero por cuestiones de tiempo vamos a, por ejemplo, consulta Jesús Acuña. ¿Qué consecuencias a corto y largo plazo pueden resultar post-recuperación de pacientes de larga estancia en UCI, en su experiencia? Bien, en primer lugar, el COVID va a dejar secuelas, ¿no? Va a dejar secuelas en los pulmones y principalmente va a haber fibrosis. Diversos grados de fibrosis pulmonar, algunos pacientes, he tenido pacientes con un 60, 70% han salido, pero quedan con un cuadro de fibrosis. Lo que tenemos que hacer ahí es rehabilitar a ese paciente para tratar que sea a la larga no sea un oxígeno dependiente, pero que va a dejar fibrosis, deja fibrosis. Deja también pacientes postrados con problemas de debilidad muscular, a veces tienen dificultad para sentarse, para postrarse y definitivamente tienen una rehabilitación, eso sí probablemente es recuperable, pero algunos pacientes quedan con miopatía, también hemos observado eso, ¿no? Ahí sí, o con neuropatías también, o periféricas, y tenemos que manejar esa neuropatía como manejamos la diferentes tipos de neuropatía que usted ya conoce, ¿no? Ya como manejamos un diabético, como manejamos a un paciente con otro tipo de polineuropatías, ¿no? Pero lo que más problema tenemos con la fibrosis, pero algo también importante, y eso sí, porque fue un caso derivado al hospital, porque nosotros hacemos seguimiento post-COVID los pacientes. Un paciente me llama y me dice, doctor, el primer día no me atendió su esposa, el paciente no su esposa. Y mi esposa está ahí, ha salido más o menos, pero respiro con un poco de dificultad. Allá, entonces le digo, entonces no estoy en mi casa en ese momento, he salido a trabajar. Entonces digo, entonces mañana lo llamo, le digo, y me pasa con su esposo. Me pasa con su esposo y y le siento ya al paciente con un poco de dificultad
¿no? Y le siento con cierto problema para respirar, ¿no? Hacía el paciente ya había problemas para respirar y hasta ese momento no tenía mayor dato de la historia. Y le digo, ¿sabe, señora? Su esposo veo que tiene este problema. Probablemente la señora no sabía si estaba intubado o no, lo que sí me dijo que le había estado con oxígeno, que de repente había un proceso inflamatorio a nivel del problema oxígeno o por algún procedimiento por la zona que ha tenido, le digo, ¿no? Y a ver, déle prednisona unos días nada más y yo mañana estoy llamando. Y lo llamo al día siguiente y hablo con el paciente y le cuento un estridor marcado. Y le pregunto, ¿su paciente está intubado o no? No sé, doctor, porque estuvo en UCI. Entonces le digo, ¿sabe, señora? Inmediatamente lleve a su esposa a emergencia, ¿no? Y dígale que no puede respirar, que le ha estado intubado y que probablemente se le esté estrechando la tráquea, la laringe. Entonces, ya la señora menos mal que me hizo caso, al día siguiente, el paciente era asegurado, pero se atendió en el 2 de mayo, supongo por falta de camas. El día siguiente lo llamo y le digo, señora, ¿cómo está su esposo? Mi esposo está en el hospital Almenar y lo han operado, porque ya no podía respirar y le dijeron que solo tenía un 5% de luz de la laringe, ¿no? Entonces, uno de los problemas que a veces no nos damos cuenta, y eso tenemos que reconocer nosotros como hospital, que hubo un error ahí, porque ese paciente antes de salir de alta, debió haber sido visto por el cirujano de cabeza y cuello, por lo menos, ¿no? Tenía un estridor, el estridor se le sentía cuando habla al paciente. Yo lo sentí por teléfono el estridor, ¿no? Cuando yo tomo un estridor, eso significa estenosis laringia, ¿no? Y si este paciente intubado, es muy probablemente que haya habido una lesión post-estenosante por la consecuencia de la intubación, ¿no? Entonces, vamos a tener problemas también de este tipo, de estenosis laringia, por el tiempo que sus pacientes permanecen hospitalizados e intubados. Ustedes deben saber que a los 15 días ya un paciente que esté intubado debe ser una traqueostomía. Probablemente por la sobrecarga de pacientes, por el tiempo, por la falta de especialistas, no se está haciendo la traqueostomía y el paciente está siendo hospitalizado, intubado más tiempo, más allá de los 15 días y continúa intubado hasta su alta, ¿no? Vamos a tener estos problemas también, estenosis, fibrosis, miopatías, neuropatías, ¿no? Y hay que entrar a todo un programa de rehabilitación, o sea, el COVID no acaba con el alta del paciente, va a continuar después todavía todo un proceso de rehabilitación, ¿no? Tanto respiratoria como de otro tipo. Entonces, esos son los problemas que vamos a verlo ahora, como dices, ahora y a futuro, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, como última consulta por parte de Mayra Mesa, buenas noches, doctor. ¿Qué tan perjudicial podría ser la toma de AINES como la aspirina en personas con cuadros leves o moderados de COVID-19? Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta, porque hay trabajos y que salen, ¿no? Lo que sí está demostrado que o sea, la causa de muerte mayormente de un paciente ha sido la trombosis pulmonar. Ese es un hecho, las autoridades lo demostraron. Los tratamientos profilácticos y anticoagulación plena, cuando el dímero D se eleva y hay un marcado alteración en la ventilación del paciente, funcionan y los pacientes mejoran. Entonces se planteó si la aspirina podía hacer esa función. Hay algunos trabajos que dicen que la aspirina puede prevenir en casos leves a moderados, ¿no? Estos fenómenos trombóticos, ¿no? Podría prevenir. Pero, como les digo, son trabajos aislados que no tienen todavía todo un respaldo para dar el peso a la aspirina como profilaxis. No tiene todavía, no ha sido aceptado. He revisado la última guía de las Naciones, de la Fina Mundial de la Salud, que ha salido en marzo y definitivamente no recomienda la aspirina como tratamiento preventivo de trombosis en los pacientes con COVID. No está dentro de las recomendaciones que hace la OMS. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la excelente conferencia que ha podido brindarnos esta noche. Siempre escuchar a un especialista en su área como lo que es usted es muy grato y además que nos brinda mucha información y conocimiento sobre el tema. Agradecemos una vez más su participación y obviamente su tiempo para con nosotros en este momento. Un fuerte aplauso nuevamente para el doctor Luis Cano.
Bien, gracias más bien a ustedes por haber dado la oportunidad de compartir nuevamente algo que está en boga, ¿no? En este momento y que es importante siempre tener algunos puntos importantes. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias, estimados alumnos, ¿no? Que han dado también parte de su tiempo para escucharme. Muchas gracias.